Explicaremos a continuación la técnica del press de hombro con mancuernas. El press de hombro con mancuernas es un ejercicio destinado a trabajar el deltoides en todas sus porciones. En este ejercicio tenemos que tener en cuenta que el movimiento que se realiza cuando estamos ejecutando un press con mancuernas es una abducción. Eso significa que estamos alejando el número del eje central del cuerpo. Cuando realizamos una abducción podemos distinguir tres fases. Una fase que va cuando el número está desde 0 a 60 grados, en la cual los músculos principales motores de este movimiento son el deltoides y el supraespinoso, un músculo que está por debajo del trapecio y que se inserta en la cabeza del número y colabora con la elevación del mismo. Luego, desde 60 grados hasta 120, los motores principales de este movimiento pasan a ser en las fibras superiores del trapecio, las fibras inferiores del trapecio y las fibras del serrato mayor. Esos músculos lo que harán será girar la escápula apuntando la cabeza del número hacia arriba. La articulación escapulohumeral gira y apunta hacia arriba hasta alcanzar los 120 grados. Para continuar el movimiento desde 120 grados hacia arriba, tenemos que involucrar el movimiento de la columna vertebral, o sea del raquis. Desde 120 grados hasta 180, el movimiento continúa realizándose por un movimiento de la columna vertebral, con lo cual lo más importante de este ejercicio es la parte que va desde 0 grados hasta 60 grados, donde atacaremos directamente el desarrollo del deltoides. Vamos a mostrar el movimiento ahora. Coge la mancuerna, Marco. Comenzamos el movimiento desde arriba. Apretamos un poco el abdomen para arquear la espalda lo menos posible y comenzamos a bajar hasta que las mancuernas prácticamente tocan los hombros. Subimos lentamente, otra vez, hasta lograr la extensión completa del codo. Siempre trabajamos en el plano lateral del cuerpo para tocar directamente en la parte lateral del deltoides, aunque en este ejercicio trabajan todas las porciones del deltoides. Muy bien, esta parte es la parte más importante del movimiento, hasta ahí, ¿vale? Luego, cuando vamos hacia arriba, trabajamos mucho el trapecio. Una vez más, bien, bajo completamente, perfecto. Vale. Como dijimos anteriormente, la parte más importante del movimiento es desde aquí, cuando las mancuernas están en el nivel de los hombros, hasta que los brazos alcanzan, hasta que los codos alcanzan el nivel de los hombros. De aquí para arriba podemos continuar el movimiento sabiendo que lo que estamos haciendo es un trabajo mayor de trapecio y serrato. El error más común en este movimiento es justamente comenzar el movimiento desde aquí y finalizarlo aquí. Con lo cual tenemos el deltoide contraído de forma isométrica, pero el que está realizando el movimiento son trapecio y serrato. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para atacar mayormente el deltoide es profundizar el recorrido. Bajar completamente hasta que las mancuernas llegan a los hombros y volver a